Biblias, por favor, en el Evangelio según Mateo y también el Evangelio según Lucas. Y incluso yo estaba pensando en predicar un sermón en relación con el Año Nuevo, pero no, en un sentido sí, en otro sentido no. Vamos a seguir con nuestra serie sobre orando conforme a la Biblia, conforme a la palabra. Y vamos a hacer un mini paréntesis el día de hoy a discutir lo que estábamos viendo hace, yo creo que son 4 domingos, ¿no? Hace un mes, el tema que estábamos discutiendo. Ya lo tiene en Mateo en su capítulo 6. Oremos, Padre, nuevamente estamos agradecidos porque nos has permitido reunirnos el día de hoy. Apenas el segundo domingo de Año Nuevo. Damos muchas gracias por haber traído varias personas que estaban fuera de la ciudad, incluso a nosotros, y te pedimos por esta prédica, por esta enseñanza, por este estudio, por este tema que vamos a discutir en una forma más profunda en relación con la oración y tu palabra y tu voluntad en relación con este gran misterio. Y por eso te pedimos, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, los textos en que nos vamos a basar son que estábamos viendo en el último sermón sobre este tema, en el Padre Nuestro, en Mateo 6, cuando en el versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Esto de santificado es un tema al cual vamos a volver. Significa muchas cosas, incluso la mejor idea es glorificado sea tu nombre, venga tu reino, este gran misterio del reino de Dios, y sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y hay interminables debates acerca de la frase, cuando se menciona la voluntad de Dios, la frase así como en el cielo, como así también en la tierra, dando a entender una parte de lo que vamos a ver sobre la voluntad de Dios. Ahora, no pierdan de vista este texto. Ahora vamos al Evangelio según Lucas y vamos a meternos en el día de hoy. Vamos a introducir este gran tema y luego lo vamos a vincular con la guía divina y otros asuntos en relación con la oración. En Lucas, en su Evangelio, en el versículo 23, se lanza Cristo aquí a discutir este tema. Incluso lo hemos visto muchas veces en el capítulo 14, hay un análisis profundo de este argumento. Es 9:23, decía a todos, la salvación se describe aquí como venir en pos de mí, no es tomar su yugo sobre nosotros, es la entrega al señorío de Cristo, es el sígame, lo que viene al final del versículo 23 que estamos leyendo aquí. Y en medio de estos asuntos, si alguno quiere venir en pos de mí, este asunto de la autonegación, niégase a sí mismo. Y luego la fórmula no tan discutida, tomar su cruz, es cotidianamente, cada día, y esto no termina así, y el sígame, ¿no? Hasta el fin de nuestras vidas. Ahora vamos a llegar a este asunto, lo vamos a introducir el día de hoy. Vamos a tratar de aclarar algunas dudas, ¿no? y verlo en una forma más profunda en un sentido. Ahora, en nuestro sermón anterior estábamos viendo el tema de la oración y la inmutabilidad de Dios, basándonos en ese texto en el libro de los Hechos que dice, conocidas a Dios son todas sus obras desde la eternidad. Y este es el asunto que nos interesa incluso el día de hoy en otra forma,
la inmutabilidad de Dios es la base de la verdadera oración. Entonces este tema lo vamos a discutir más profundamente próximamente, pero el hecho de que Dios no cambia, ¿no? Es la base de la oración verdadera. Estamos reconociendo este gran hecho y estamos a la vez reconociendo nuestra dependencia de Él, del hecho de que sin la inmutabilidad de Dios no podríamos orar jamás. Un Dios inmutable, sujeto a cambio, sería siempre caprichoso, fluctuante, y en cualquier momento podría cambiar su voluntad, podría decirnos hoy sí y mañana no, y así como lo hacen muchos padres con sus hijos. La inmutabilidad de Dios, el hecho de que Dios no cambia en su carácter, su naturaleza. En relación con Cristo, el texto más citado en algunos círculos, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, se refiere al hecho de que Cristo en su persona, sus perfecciones y su esencia divina no cambia. Aunque hay interminables debates acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesús, afirmamos que esta gran, increíble realidad, el hecho de que Dios se hizo hombre, no cambió la esencia, no cambió la naturaleza, no cambió el carácter de nuestro Señor Jesús, sino que simplemente reveló estas cosas, ¿no? En una forma extraordinaria, al grado en que Cristo termina diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y este argumento es el mismo, es el hilo que nos sirve el día de hoy como introducción. El hecho de que los atributos de Dios no cambian. Su poder no cambia, su conocimiento no cambia, su amor no cambia, su misericordia tampoco, su verdad menos. El hecho de que la ira de Dios, su justicia, su santidad permanecen iguales, ¿no? En ambos testamentos no hay ningún cambio, no habrá un cambio para toda la eternidad. El hecho de que en su bondad, misericordia y gracia Dios no cambia, esto es la base, como vamos a ver, de un sinnúmero de ejemplos de las oraciones que encontramos en la palabra de Dios. Los creyentes en ambos testamentos oraban basándose en esta gran realidad, el hecho de que lo que Dios era es lo que Dios es, y lo que Dios es lo que Dios será para siempre, ¿no? Y el hecho de que Dios no cambia, si fuera a cambiar, todo caería, ¿no? Incluso dejaría de ser Dios. Y el argumento con el cual concluimos en el sermón anterior es el hilo que nos interesa el día de hoy. El hecho de que nuestros tratos con Él y nuestra relación con Dios, todos los cambios sucedan en nosotros, no en Él. El hecho de que nosotros cambiamos, y es una parte crucial de lo que sucede en la verdadera oración, y el hecho de que Dios no cambia, ¿no? El hecho de que Dios es inmutable. Hablé el domingo pasado 3 veces aquí enfrente, Omar, por favor, aquí para que me puedas apoyar. Estoy temblando aquí con el español. Estaba predicando tres veces el domingo pasado en inglés. Me tocó hablar una sola vez en español. Y ya venía en el camino con mi mente así, ya hecha pedazos, ¿no? Mi forma de... Es que tienes un disco duro con el inglés y otro con el español y mis ojos se cruzan así. Tengo que cerrar mis ojos para ver cuál de estos 12 discos duros se van a enlazar con lo que sale de mi boca. Pero aquí estamos, ¿no? Y el hecho de que tenemos que conformarnos a Dios en nuestras peticiones, en nuestras oraciones, el hecho de que Dios no se conformará a nosotros, ¿no? Esto es el argumento que nos sirve de introducción el día de hoy. Incluso lo vemos en los textos que parecen indicar que Dios se arrepintió de algo, ¿no? A esto vamos a llegar en un momento. Pero el significado verdadero de la oración, lo vuelvo a decir, es que los cambios serán realizados no en Dios, sino en nosotros. Y nosotros tenemos que someternos a Dios, obedecer,
conformarnos, alinearnos, ¿no? En ese sentido, nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos cambie a nosotros, que nos transforme a nosotros. No estamos buscando jamás algo distinto, ¿no?, de esta gran realidad. Todos esos versículos no los vamos a ver el día de hoy, en donde se refiere a Dios como que se arrepintiera de algo, ¿no? En realidad hablan de lo que vamos a ver más adelante, el hecho de que todos estos cambios suceden en el hombre, pero no en Dios. Dios, escuchan, cambia su manera de actuar, es lo que parece suceder con X persona, pero es siempre debido a un cambio o muchos cambios en la persona. Su propósito, su plan, su consejo no cambia, sino que la persona con quien Dios está tratando mediante la oración, esta persona cambia. Cuando una persona llega a arrepentirse, ¿no? Cuando una persona llega a entregarse a Cristo, cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, hay un cambio en la forma en que Dios trata con esta persona. Pero el cambio, vean, no sucede en Dios. Incluso el cambio en la persona no es algo no previsto por Dios, no es algo que Dios no esperaba ver, es algo que Dios había planeado realizar en su corazón. Dios no se está acomodando a la persona, sino la persona está comenzando a conformarse a Dios. Y en este sentido, el Dios que vimos en el sermón anterior, cuyas obras le son conocidas desde la eternidad, este Dios tiene un conocimiento pleno de todos los eventos, pasados, presentes, futuros. Estos eventos están sujetos a su poder, a su soberanía, a su control. Y en este sentido, cuando a nosotros nos parece que sucedió algún cambio en Él, en Dios, en realidad lo que vemos es su plan eterno efectuándose en el tiempo, ¿no? Y lo que sucede no es un cambio verdaderamente en Dios, no, sino es un cambio, lo sigo diciendo, en la persona o en las personas. Y vuelvo a decirlo, todo esto es algo preconocido, previsto por Dios, al ver este argumento, aquí estamos entrando al tema con esta introducción. Escuchen bien ahora estos puntos. Fíjense bien, en nuestras relaciones con Dios, nunca vamos a lograr cambiar sus propósitos, nunca vamos a lograr cambiar sus planes. Y en ese sentido, la gente que ignora esta gran realidad se acerca a la oración pensando lo contrario, pensando que la oración es la forma para cambiar a Dios. Pero esto nunca, como vamos a ir viéndolo poco a poco, no tan solo el día de hoy, sino próximamente, esto nunca puede suceder. Y por lo tanto, estas personas que no lo entiendan, se acercan a la oración pensando que la oración es la forma para sobornar a Dios. Es la forma para controlar a Dios. Es la manera, ¿no?, para lograr que Dios haga nuestra voluntad. Y en este sentido, el fracaso de muchísima gente religiosa se manifiesta en este punto. Su concepto, y eso es la base de cada religión falsa en todo el mundo, su concepto es que los hombres pueden cambiar, pueden controlar, pueden sobornar a Dios. Millones, cientos de millones de personas a lo largo de sus vidas, todos sus tratos con Dios van por ese camino. Están tratando de lograr cambios, ¿no?, en los propósitos y planes de Dios. Quieren que Dios haga la voluntad de ellos, de ellas. Quieren que Dios se arrepienta incluso de muchas cosas que ha hecho en sus vidas. Quieren que Dios se arrepienta. Quieren que haya un gran cambio en Dios. Y todas estas personas terminan invariablemente siempre en un fracaso enorme. El asunto termina en un fracaso total. Y esto es el punto, ¿no?, que nos interesa aquí. La inmutabilidad de Dios significa que Dios no contestará las oraciones contrarias a su voluntad. Tantos textos nos sacan de dudas en este punto. Si pedimos alguna forma, en primera de Juan, ¿no?, el texto dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, nos oye, ¿no? La petición que acabamos de leer en el Padre Nuestro
a esto vamos a volver, sea hecha tu voluntad, ¿no? Estamos pidiendo que se haga no la nuestra, sino la suya. El Espíritu Santo intercede en Romanos 8 por los creyentes, pero intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Entonces, este es el punto que nos interesa. La persona cambiada por la oración no es Dios. Somos nosotros, ¿no? Si estamos verdaderamente orando, los cambios sucederán en nosotros. Y misteriosamente es por medio de la oración que Dios ha determinado lograr estos cambios. Dios ha determinado concedernos incluso una larga lista de cosas en conformidad con su palabra y sus promesas, pero lo vuelvo a decir, todo esto en base a lo que Dios está obrando en nosotros. A este Dios le agrada usar la oración como un medio para concedernos muchísimas cosas, muchísimas peticiones. Es como si Él fuera vencido, es como si Él fuera cambiado, pero no, el asunto no es así. A nosotros nos toca pedir, buscar, llamar, en base a lo que Dios mismo se ha comprometido a hacer en nuestras vidas. Y nos concede un sinnúmero de cosas, incluso sin ninguna oración de parte nuestra. A esto llegaremos en otro estudio. Pero muchísimas cosas importantes, trascendentales, nos serán concedidas tan solo a través de la oración. Y lo vuelvo a decir, esta realidad, Dios nos está cambiando, Dios incluso nos está preparando a través de las oraciones, nos está preparando para recibir estas bendiciones, ¿no? El cumplimiento de estas promesas. Y Dios nos está humillando, nos está obligando en muchos casos incluso a arrepentirnos, nos está conduciendo, como vamos a ver próximamente, a desear lo que Él desea. Este texto, el mismo versículo con el cual empezamos, sea hecha tu voluntad, así como en la tierra, así como se hace la voluntad de Dios en el cielo. Se ha de hacer esta misma voluntad de Dios en la tierra, ¿no? Y esto es un tema extraordinario. Dios nos está obligando a ponernos de acuerdo con sus planes, con sus propósitos, con su voluntad. No se está conformando, no está cediendo, no se está obligando ante nuestra voluntad. Ahora, el texto en Mateo 6, acabo de citarlo, que habla de la voluntad de Dios hecha en la tierra como en el cielo, ¿no? Esto introduce un tema, no lo vamos a discutir el día de hoy, pero es importante entender estas distinciones. La Biblia habla de la voluntad de Dios en por lo menos 7 sentidos, ¿no? Y aquí quiero repasar esta fórmula. Primero, nos habla de la voluntad de Dios revelada. Se llama su voluntad preceptiva, de precepto, de mandato, de mandamiento. Esto es en sentido negativo y positivo. Lo que Dios nos manda hacer, por un lado, y lo que nos prohíbe hacer, por otro lado. Esto es su voluntad revelada, ¿no? Luego hay una voluntad de dirección, de guía, de guianza. A esto llegaremos, no el día de hoy, aunque vamos a ver una parte de este asunto. Luego, en tercer lugar, hay una voluntad de permiso, lo que se llama la voluntad permisiva, en donde Dios es como si nos diera luz verde, es como si nos diera licencia, es como si nos otorgara permiso. Y esto es el famosísimo tema. En muchos textos Pablo se refiere a esto hablando de puertas o abiertas o cerradas, ¿no? Es un tema extraordinario. Luego la voluntad correctiva o de disciplina, ¿no? En donde Dios en su santa voluntad nos corrige, ¿no? Para alinearnos con su voluntad, se mete en nuestras vidas para corregir y cambiar, ¿no? Varias cosas en nosotros. Luego el gran misterio, que es la base del texto, conocidas le son a este Dios todas sus obras desde la eternidad, su voluntad decretiva, soberana, su voluntad de predestinación,
Y este es el tema que le asusta a tanta gente, este tema de la soberanía de Dios y la predestinación. El tema es tan sencillo. ¿Qué tipo de Dios sería si no tuviera planes? ¿Qué tipo de Dios sería si no hiciera un plan desde antes, ¿no? Del comienzo del mundo? ¿Qué tipo de Dios sería si no estuviera realizando estos decretos? Ese tema es extraordinario. Lo que Dios decretó que se haría a lo largo de la historia humana, culminándose en el Apocalipsis, conduciendo todo a un fin predestinado, predeterminado. Y luego viene en la lista de ejemplos esta voluntad secreta. De Deuteronomio 29 estamos hablando en donde dice las cosas reveladas son dadas a conocer para nosotros y las cosas secretas, estos propósitos secretos, esos consejos de su beneplácito soberano son grandes secretos, ¿no? La voluntad secreta de Dios. Y en séptimo lugar, la voluntad cooperativa. ¿Qué es esto? En donde Dios nos permite colaborar, ¿no? En donde Dios nos permite cooperar, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en la oración. Nos está incluyendo en lo que Él mismo planeó hacer en nuestras vidas. Nos está incluyendo, nos está, en este sentido, dando el permiso de ser instrumentos en una larga lista de cosas, no tan solo todo lo que Dios planea hacer en nuestras vidas, sino al usar nuestras oraciones en la vida de otras personas, en el evangelismo, en el proceso de transformación. El tema es extraordinario. Y a este punto llegamos, ¿no? En el sermón anterior, cuando pedimos, sea hecha tu voluntad, estamos afirmando todo lo que estamos escuchando. Que hay una voluntad de Dios, ¿no? Como lo dice Romanos 12, buena, ¿no? Agradable y perfecta. En primer lugar, para Él, buena, agradable y perfecta, que debería convertirse en lo mismo para nosotros. Pero eso es lo que estamos afirmando. Y a la vez estamos pidiendo que se haga esa voluntad, que sea realizada, efectuada esta voluntad de Dios. Estamos diciendo amén, que quiere decir así sea. Estamos incluso afirmando todo lo que es en el propósito eterno, ¿no? La voluntad decretiva, soberana, electiva de Dios de hacer un sinnúmero de cosas que son su prerrogativa, su derecho soberano de hacer en nosotros y en los demás. Estamos reconociendo, como volveremos a ver más adelante, que esto es lo mejor, que esta voluntad es perfecta, que esta voluntad es buenísima. Estamos en este sentido rechazando cualquier desacuerdo que pudiéramos tener, ¿no? En este asunto. Estamos sometiéndonos, entregándonos, doblegándonos para que se haga esta voluntad. Lo vemos en nuestro Señor Jesús, no como yo, sino como tú en el Getsemaní. ¿Qué es lo que es increíble el misterio, ¿no? A esto llegaremos en un momento. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Cristo, no? Si es posible, pero si no, entonces en su naturaleza humana, no como yo, sino como tú. Estaba pidiendo exactamente lo mismo, que se hiciera la voluntad de Dios. Y esto es lo que nos interesa. Ahora, antes de lanzarnos a discutir esto, termino la introducción con este argumento. En Romanos 8:28, al cual volveremos, lo vimos hace 2 o 3 sermones, ¿no? Esta misteriosa idea de todas las cosas encaminadas para el bien de los creyentes, ¿no? Es el gran tema de tanto debate, de tanta confusión, incluso conflictos teológicos en todo el mundo, en donde las personas profesan creer la palabra de Dios. Es un debate casi interminable. El bien señalado en el texto es el gran misterio. El bien es que seamos hechos semejantes en alguna medida a nuestro Señor Jesús. Ese es el bien. Y los debates son interminables porque muchas personas toman ese texto y ven cómo lo interpretan. Lo interpretan de la siguiente manera: todas las cosas deberían ser encaminadas para mi comodidad. No, el texto no dice eso.
Todas las cosas deberían las traducciones encaminadas, algunos prefieren la idea cooperan, ¿no? Es un tema que no vamos a discutir, es lo mismo. Todas las cosas encaminadas para tu felicidad, en sentido eterno, sí, pero en sentido temporal, no. Pero mucha gente llegan a este texto y piensan, todas las cosas deberían de cooperar en relación con mi comodidad, en relación con mi salud, en relación con mi cuenta bancaria, en relación con mi felicidad terrenal, y su argumento, ¿no? Pierden de vista este texto que hemos escuchado tantas veces, que nos sirve de advertencia, en donde, ¿se acuerdan del argumento de la boca del apóstol Juan? Que debemos ser prosperados tan solo en la medida en que nuestra alma prospere, ¿no? Deseo que seas prosperado en todas las cosas, la fórmula, todas las cosas, y que tengas salud, incluyendo la salud de tu cuerpo, pero tan solo en la medida, así como en la misma medida en que tu alma está o esté prosperando. Hay un vínculo entre las dos cosas, ¿no? Pero lo que cuenta aquí es tu alma, ¿no? La prosperidad espiritual de nuestras almas. En ese sentido, el argumento es extraordinario y nos sirve para cerrar el argumento aquí y terminar la introducción. ¿Qué tan malo sería este asunto si no fuera así? ¡Qué tragedia!, ¿no? Sería la tragedia más grande posible si Dios nos hiciera cómodos en nuestros pecados. Que si Dios nos bendijera, ¿no? Que si nos fuera a bendecir en nuestra rebeldía, que si nos hiciera cómodos, incluso felices pecando. ¿Qué tipo de tragedia, qué tipo de desastre traería esto a nuestras vidas, ¿no? Y es lo que medio mundo no entiende. El Evangelio de Cristo, ¿no?, comienza incomodando a todos. El Evangelio de Cristo comienza ofendiendo a todos, ¿no? La ofensa de la cruz, el escándalo de la salvación por gracia, la ofensa comienza como un ataque en contra de la soberbia, en contra de la autosuficiencia, en contra de la imagen falsa que cada persona tiene de sí misma. Es un gran choque en donde el proceso de convencer a una persona de sus pecados, y la convicción del pecado es siempre previo a la conversión, o las malas noticias, ¿no? Es lo que a lo largo de su ministerio público, los ataques en contra de nuestro Señor Jesús, por lo que estoy diciendo, porque comenzaba siempre, acabando la introducción, vamos a entrar a este asunto, pero Cristo comenzaba diciendo, ustedes están mal en todo, tienen que arrepentirse de todo, tienen que humillarse como niños, ¿no? En todo, tienen que doblegarse, ¿no? Tienen que entregarse, están mal, van a la perdición. Y la gente se ofendía, se escandalizaba. A lo largo de los 4 evangelios lo vemos tantas veces, ¿no? La muchedumbre de gente que le dieron la espalda una y otra vez en el evangelio según Juan. Y lo mismo en el libro de los Hechos. La mayor parte de la persecución levantada en contra de la iglesia primitiva a lo largo del libro de los Hechos es por el mismo asunto. El mensaje, ¿no?, que ofendía, que escandalizaba, que provocaba coraje, ¿no?, rebeldía, rechazo total. Y hoy en día lo que andan haciendo han eliminado todo esto del mensaje del Evangelio y andan predicando, Dios quiere hacerte feliz en tu pecado. ¿Cómodo? ¿En tu rebeldía? No, pero es lo que andan predicando. Al eliminar la parte ofensiva del mensaje, están engañando a cientos, si no sean billones de personas. No, el Evangelio comienza con tú tienes que arrepentirte. Es un cambio de mente, emoción y volición, comenzando con uno mismo, en cuanto a uno mismo, arrepentirse. Yo estoy mal, yo estoy en contra de Dios, ¿no? Yo soy rebelde, yo soy obstinado, ¿no? Y si eliminamos este asunto, vamos a terminar negando por completo el Evangelio.
y haciendo a las personas cómodas en sus pecados, ¿no? En su condición caída. ¿Qué tragedia sería esta? Si Dios nos dejara felices y cómodos en nuestros pecados, ¿no? Desastre total. Y es por lo tanto que todas las iglesias que predican ese mensaje, cuando hablamos, ¿no?, del Evangelio de prosperidad, para usar un sobrenombre, están llenas de gente. Es porque es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Y nuestro Señor Jesús terminó tan solo con 120 al principio, ¿no?, del libro de los Hechos, tan solo de millones de personas que habían, incluso muchos de ellos, presenciado sus milagros, ¿no? Lo vimos, ese mensaje de Lucas en donde estaba usando el ejemplo de que estas personas no eran agnósticos, no eran ateos, no eran en ese sentido incrédulos respecto a la existencia de Dios, no, pero no creían lo que Cristo les estaba diciendo acerca de Dios, ¿no? Y así el asunto. Ahora, pasamos a Lucas, a su capítulo 9, al texto que vimos al principio. En el tiempo que nos resta, no vamos a hacer más que tratar de explicar el porqué de esto, ¿no? Y está vinculado con la introducción, obviamente, y con esto vamos a preparar el camino para discutirlo más a fondo. El texto dice lo que está en una larga lista de ejemplos en el ministerio público de Cristo. El mensaje anunciado decía a todos, 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, que es uno de los modismos para decir ser salvo, creer en mí, ¿no? Entregarse a mí, ser perdonado, aceptado, justificado. Si alguno quiere venir a mí, y la gran invitación, vengan a mí como Señor, ¿no? Como en la triple fórmula, ¿no? Como maestro, sacerdote y rey, ¿no? En el Antiguo Testamento, profeta es maestro, sacerdote es mediador y rey es Señor. Esta triple fórmula, venir a mí en mis tres oficios, ¿no? Entregarse a mí. La primera cosa que dice es lo que nos interesa. Cada persona que pretende acudir a Cristo para salvación tiene que negarse a sí mismo. Todo lo demás, tomar la cruz, el aspecto cotidiano de eso es lo que vamos a discutir más a fondo próximamente, pero tienen que negarse a sí mismo. En el capítulo 14 dice en una forma espantosa que los que no se niegan a sí mismos no pueden ser sus seguidores, no pueden ser sus discípulos, ¿no? Y eso es la misma cosa, en una forma aún más contundente. Ahora, lo que nos interesa, y eso es lo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta, aquí tenemos en el pizarrón la fórmula, la oración sujeta a la voluntad de Dios. Es lo que acabamos de decir en la introducción. Y para que esto sea una realidad en la vida de cualquier persona, ¿no? El primer requisito, la autonegación. La autonegación. Y muchísima gente de inmediato, no, esto no me decían nada de esto, me decían, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿no? Y Dios te ama tanto, ¿no? Que es imposible que te fueras a la perdición, ¿no? Y Dios, no, este mensaje es falso. Eso nunca lo escuchamos, ni un solo ejemplo de Cristo predicando y usando esa fórmula falsa, absurda, ridícula, incluso en un sentido incluso blasfema, ¿no? Y yo no niego el hecho de que muchas personas bien intencionadas han aprendido, ¿no?, tácticas y métodos de evangelismo en donde comienzan para lo que para ellos son las buenas noticias del evangelio, pero el evangelio siempre comienza con las malas noticias. Hasta que una persona sea humillada por el mensaje duro, jamás puede entender las buenas noticias del evangelio.
Entonces, ¿qué es esto? Ahora, vamos a discutirlo y no hemos dejado nuestro tema. Seguimos hablando de la oración, ¿no? Y ahora vamos a discutirlo. Perdónenme, tengo que agarrar. Estas son las... Tú puedes verificarlo, Omar, de que no estoy tomando nada. Aquí está la doctora, y no veo ni a mí. Hay otros médicos que no... Hasta Paco puede dar credibilidad a lo que estoy tomando aquí, que son estas pastillas de... Creo que de la tienda del bienestar. No voy a decir más. No. Estoy negándome a mí mismo al no decir más. Ahora, ¿por qué es necesaria la autonegación? Desde un principio lo vamos a discutir y vamos a concluir vinculándolo con la oración. Ahora, primero, hasta que una persona se niega a sí misma, esa persona está negando a Dios. Lo planteó Cristo en la fórmula tan citada: ninguno puede servir a dos señores. Y uno de esos señores es Dios y el otro es la persona misma. Uno de estos dos se tiene que negar, se tiene que rechazar. No podemos servir a Dios y servirnos a nosotros mismos. No es posible que seamos gobernados tanto por nosotros mismos como por Él. No, eso, ninguno puede servir a dos señores. Y cada persona por naturaleza está entregada al servicio de cuál de estos dos señores. A sí mismo, a uno mismo, ¿no? Por naturaleza cada persona está bajo el dominio y el control del ego, el yo, ¿no? La persona misma, vean, pretende vivir como su propio Dios, pretende vivir como su propio fin, y tiene sus propósitos, tiene sus planes para su propia vida, ¿no? Y esto es lo que controla, domina, por encima de todas las cosas, su propio bienestar, sus propios placeres, sus propias ganancias, su propia fama, reputación, honor, ¿no? Su imagen, la que quiere proyectar ante los demás. Y eso es lo que vemos por todos lados. La gente en conversa vive así. Pretende usar todas las cosas para sí mismas. Su tiempo, su dinero, sus talentos, todos sus bienes, sus capacidades. En su egoísmo todo será desperdiciado en el servicio del ego, el yo de cada una de estas personas rebeldes. Y les interesa la religión cristiana tan solo en la medida en que esa religión parece ayudarles, ¿no?, a manipular las cosas conforme a lo mismo, conforme a sus gustos, caprichos, propósitos, el deseo de vivir como su propia ley, determinando por sí mismos el bien y el mal. Y lo vemos por todos lados, ¿no? Y eso es tan obvio. Ahora, estamos preguntando, ¿por qué es tan necesaria la autonegación? ¿Por qué? ¿No es obvio? ¿No es evidente? La necesidad de recibir a Cristo no simplemente como Salvador. Y ese es el argumento teológico que todos esos grupos niegan, ¿no? Dicen, no, tú tienes que recibir a Cristo como tu Salvador. Y niegan que esto no lo puedes hacer si no lo recibes como tu Señor. Y la promesa en Romanos 10, la palabra de fe, que si confesares con tu boca, vean, a Jesús como tu Señor. La cita, ¿no?, de Romanos 10. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que creer en la eficacia de su obra salvadora, pero lo tienes que confesar como tu Señor. Y esto es la submisión al señorío de Cristo. La palabra Señor, kurios, del griego, dueño soberano. Lo hemos escuchado un sinnúmero de veces. La fe tiene que creer, tiene que confiar y tiene que entregarse al señorío de Cristo. Y esto implica al instante, cualquier persona lo puede entender,
Esto implica la necesidad de negarse a sí mismo, dar la espalda a la raíz del pecado en nuestro corazón, es a saber, nuestro ego, nuestro egoísmo, nuestro yo. Y el pecado se puede entender esencialmente en estos términos. No simplemente es falta de amor para con Dios y el prójimo, es un amor perverso, venenoso en cuanto a nosotros mismos, ¿no? Y eso es la esencia del egoísmo en nosotros. Si vamos a comenzar a amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tenemos que dar la espalda al yo, al ego, en todas sus increíbles y múltiples manifestaciones. Este ego, este yo se manifiesta en la búsqueda interminable de autoestima, autoindulgencia, autocomplacencia, autodeterminación, todo auto para mí, ¿no? Todo para mí. Estábamos ahí con este nieto, que no voy a mencionar su nombre aquí, que tiene tan solo 2 años de edad. Si yo hubiera tenido una grabadora en 3 semanas, 10,000 veces dijo, mi, cada cosa, mi. No habla, salvo, esas son las únicas palabras que salen de su boca. Mi, ¿no? Y yo decía, ¿qué quiere decir para mí? No, mi, no decía otra cosa, mi, ¿no? Yo, en inglés, mine, me, lo mío, ¿no? Y eso es lo que nuestra naturaleza pecaminosa busca interminablemente. Entonces no es difícil ver al entrar a este tema, aquí al principio, el porqué de la autonegación. En la caída, el hombre se convirtió en su propio Dios, minúscula, ¿no? Eso fue la promesa del diablo. Ustedes serán sus propios dioses, ¿no? ¿Y en cuál sentido? Su propia voluntad llegó a ser suprema en el asunto. Y en la conversión, todo esto es invertido, todo esto es puesto, cabeza, ¿no? Es puesto en forma inversa. El hombre vuelve a Dios humillado, arrepentido, ¿no? Y se entrega con un corazón sumiso, se rinde ante Dios, ante el señorío de Cristo en su vida. La salvación pone de cabeza, deshace el desastre que la caída trajo a la raza humana. Ahora, vamos a discutir esto, ¿no? En este sermón les vuelvo a decir, hay muchas cosas aquí que son tan básicas y a la vez tan importantes, ¿no? Y al analizarlo, vamos a salir de muchas dudas. Esa es la meta, ¿no? En cuanto a por qué la oración nos obliga a sujetarnos a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué? Ahora vamos a ir explicándolo. En la caída, la exaltación de la voluntad humana por encima de la voluntad de Dios, ¿no? Es la tragedia, es la catástrofe. Para la gente necia que se les hace tan complicado entender esto, es tan obvio. Están discutiendo en este momento qué va a pasar con la inteligencia artificial, que en teoría es una creación nuestra, en teoría, pero en donde hay un peligro enorme. ¿Cuál es el peligro enorme en la inteligencia artificial? Es como si la inteligencia artificial fuera una criatura que estamos creando, ¿no? Que puede en un momento dado salir fuera de nuestro control, que podría tener voluntad propia, ¿no? Que podría convertirse en su propio creador, en su propio Dios, para decirlo así, y aún peor, ¿no? Enseñorearse de nosotros, tomar el control sobre nosotros. ¿Qué haríamos entonces? ¿Qué haremos entonces, no? Ni hablar de las manos del diablo en este asunto, ni hablar de una inteligencia artificial que no es inteligente, es el 100% artificial, en donde no hay ninguna cosa como la conciencia, no hay nada como un conocimiento instintivo del bien y el mal.
en donde no hay moralidad, no hay conciencia, no hay reglas fijas. La inteligencia artificial niega cada uno de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no entran. Están creando una criatura en la imagen caída de la raza humana caída, sin el freno interno de la conciencia, sin el poder, humanamente hablando, de frenar lo que se va a convertir en un monstruo, ¿no? en un sistema escatológico final, ¿no? Para apoderarse del mundo entero, sin la capacidad de frenar la rebeldía, ¿no? La obstinación, la oposición que esto puede traer a toda la raza humana. Esto es lo que sucedió en la caída de nuestra raza en su relación con Dios. Los hombres se convirtieron en rebeldes, ¿no? Imponiendo su voluntad en contra de la voluntad del Creador. Y en este sentido, hay que entender este asunto. La voluntad humana, estamos hablando de la autonegación, vean, de nuestra voluntad. Estamos hablando de la necesidad de negar nuestra voluntad. Ahora, rápido, vamos a resumir aquí muchas cosas. Muchas personas se confunden. La voluntad humana es siempre la última cosa que actúa, ¿no? En relación con nuestra personalidad. La voluntad humana es la facultad que actúa al final. Primero, hay un proceso en la mente de razonamiento. ¿Se acuerdan de esto, no? En este proceso estamos razonando, juzgando y analizando. Y en ese sentido llegamos a concluir en la mente X cosa, ¿no? Luego, las emociones, que son una parte que tampoco la inteligencia artificial tiene, ¿no? Pero las emociones, ¿no? que desempeñan este papel en relación con lo que sentimos, lo que deseamos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Entran aquí muchas cosas, no tan solo emociones, sino afectos, anhelos, deseos, sueños. Las emociones entran también con lo que la mente piensa, ¿no? Y las dos cosas controlan nuestra voluntad. Esta es la fórmula que muchísima gente nunca lo ha entendido. La voluntad actúa al final de un proceso de razonamiento mental, ¿no? Y de igual manera, sentimientos, deseos, anhelos, afectos, emociones entran en vigor con lo que pensamos. Es un enlace increíblemente profundo. Lo hemos analizado muchas veces entre las emociones y los pensamientos, pero la voluntad es la última cosa que actúa. En este sentido, la voluntad es esclavizada y sujeta siempre a los pensamientos y deseos de la persona. Y lo que vemos es, los hombres inconversos son adictos a su propia voluntad. Pretenden dirigirse a sí mismos, gobernar sus propias vidas, tomar sus propias decisiones, creyendo que son capaces de hacerlo a nivel intelectual y mental, y a nivel emocional sientan que esto es lo correcto, ¿no? Que tienen la libertad de hacer lo que sientan que es lo mejor, y que en este sentido sus decisiones se realizan así, y son decisiones libres. Nada de esto es cierto. Nada. Escuchen, esto es el mito del libre albedrío. Esto es en el contexto teológico, ¿no? Es la mentira de la libertad humana. ¿Se acuerdan la fórmula? El diablo le dice a Eva: tú eres libre para ser algo diferente de la criatura que eras. Tú eres libre, ¿no?
para saber cosas que Dios no quiere que sepas. Tú eras libre, ¿se acuerdan, no? Para determinar por tu propia mente y tus propias emociones, ¿no? La libertad de ser, de saber y de, escuchan, hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios con tu voluntad. Tú tienes la libertad de hacer cosas contrarias a la voluntad de tu Creador. Hay más en este tema que no vamos a discutir el día de hoy. ¿Y qué pasó? Dios apagó el switch. Dios activó el botón, ¿no?, de autodestrucción. Dios efectuó la sentencia de muerte. ¿Sí? ¿En dónde entonces quedó su libertad? ¿Qué pasó con ese cuento, con este mito? El infierno es la respuesta de Dios a todos los que creen que son libres para vivir en rebeldía en contra de su Creador. El infierno es la respuesta. La perdición eterna es la respuesta divina, ¿no? Y ojalá que fuera exterminio, ojalá que fuera simplemente desenchufar la máquina, ¿no?, para que muera y deje de existir. Pero el infierno es algo peor. Entonces, aquí estamos, ¿no?, detenidos con este tema y vamos a discutirlo más. El albedrío, la voluntad, son palabras sinónimas, es la capacidad de escoger entre alternativas. Aquí se trata simplemente en esta forma de escoger entre el bien y el mal, ¿no? Y es cierto que cada ser humano puede escoger entre lo que le parece como el bien y lo que le parece como el mal. Esto no lo estamos negando. Muchas personas al escuchar esto dicen, ¿ustedes no creen que el hombre tiene voluntad? No, creemos que la tiene. ¿Sí? Pero no creemos que esa voluntad sea libre. ¿No? Es un tema extraordinario. ¿Por qué? Hay muchos argumentos aquí. No vamos a ir más lejos de un solo argumento. A fin de cuentas, aunque es cierto que el hombre puede escoger con su albedrío, con su voluntad, escuchen, a fin de cuentas, ningún ser humano logrará cosa alguna en cuanto a los propósitos de Dios. Lo vuelvo a decir, la voluntad humana es libre, en un sentido sí, en otro sentido no. Es libre para escoger entre alternativas, sí, pero esta libertad está súper restringida, súper limitada. Y las ilustraciones, esto no es nuestro tema el día de hoy, pero son tantas. Tú puedes, te van a decir, no, escoger entre una marca y otra. Y no estamos hablando aquí de coches, ¿no? Y todo viene siendo reducido a fin de cuentas a la marca que te gusta más, sí. Pero pueden entrar así muchísimas limitaciones en relación con el costo, sí, en relación con el precio, sí, en relación con la disponibilidad de la marca, sí. Muchos de ustedes no recibieron lo que estaban esperando en la época navideña por lo que acabo de decir. Si hubiera sido simplemente un asunto de su voluntad, sin límite, ¿no? Pero esto nunca es así. Nunca es así. Estoy ilustrando, ¿no? Pero lo que nos interesa, ¿puede la voluntad humana oponerse exitosamente en contra de la voluntad de Dios? Y la respuesta es que no. No. La voluntad humana siempre llega al límite impuesto por Dios y ahí no más. No procede más. Y como consecuencia de la caída, entonces, la voluntad humana, que estaba súper restringida, obedecer o morir, ¿qué tipo de libertad? O me van a obedecer o van a morir, ¿no? Y ahora post caída,
la voluntad ha sido esclavizada por esa naturaleza humana caída, en donde el asunto es aún más grave, como vamos a ver. Ahora, la lista de argumentos aquí es muy larga. Estamos entrando al tema. Les pido que tengan paciencia, que no juzguen precipitadamente la conclusión, ¿no? Pero cuando nos preguntamos acerca de la autonegación y el por qué esto es tan importante, ahora la contraparte de lo que estamos escuchando es el hecho de que Dios tiene el derecho de controlar nuestra voluntad. Ahora escuchen el argumento aquí. En Jeremías hay un texto que dice: el hombre no es dueño de su destino. Es 10:23. Al hombre no le pertenece, ¿no?, ordenar, dirigir, encaminar sus pasos. ¿Qué dice el texto? Que el hombre no tiene esa libertad, que no es dueño de sí mismo, ¿no? El creador, ¿no?, el dueño, ¿no?, el Dios que hizo al hombre, tiene ese derecho. Tiene el derecho de controlar, tiene el derecho de dirigir, tiene el derecho de mandar y obviamente tiene el derecho de condenar y juzgar al hombre rebelde. Entonces, en el argumento aquí, el porqué de la necesidad de negarnos a nosotros mismos, eso es lo que estamos discutiendo aquí. Los textos que dicen que Dios es el único que tiene el derecho de controlar son tantos. En Romanos, uno de los más citados de estos textos, no tiene el alfarero, es lo que hemos estado diciendo, el alfarero es Dios, el creador es Dios. No tiene el derecho, no tiene la autoridad en la boca de Cristo de hacer lo que quiere con lo suyo. En la boca de Pablo de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Los textos en Romanos son contundentes en relación con el debate teológico. El único que tiene esta autoridad es el Creador. El único que tiene este poder es Dios. Y el reconocimiento de este hecho es lo que sucede en la salvación. Cuando somos salvos, nos entregamos, ¿no?, a Cristo como Señor, reconociendo su derecho, su autoridad, su soberanía, su derecho de ordenar, de mandar, incluso de exigir nuestra sumisión, nuestra obediencia. Nos estamos volviendo, ¿no?, a la condición en que se encontraban Adán y Eva, en ese sentido, antes de la caída. Esto es tan fuerte que 747 veces el Nuevo Testamento se refiere a Cristo como el Señor, ¿no?, el que tiene esta autoridad. 92 veces tan solo en el libro de los Hechos predicaban a Cristo como Señor y exigían en todas las predicaciones obediencia, sumisión, entrega a Cristo como Señor. Y la controversia: ¿quién es el Señor de los hombres? ¿Quién es el dueño de la raza humana? Y la respuesta: el Creador. Al negarnos a nosotros mismos, estamos reconociendo esta realidad. Esta es la realidad. El hecho de rendirte a Cristo, de entregarte a Cristo, ¿no?, es el reconocimiento de la realidad que hay en todo esto. Y esto comienza, según nuestro texto en Lucas: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que reconocer esto. Tiene que negarse a sí mismo como dueño de sí mismo y tiene que entregarse a mí. Y esto no es de una vez para siempre, no es de una vez y se acabó el asunto, sino es en todas las decisiones en la vida. Es cotidianamente, ¿no? Es cada vez que la palabra de Dios exige sumisión, exige obediencia, ¿no? Cada vez que nuestra voluntad toma cualquier decisión, esto es lo que está de por medio en el asunto. Esto es la forma en que somos salvos. Ahora buscan en Efesios, vamos a adelantarnos en este argumento.
Y vamos a decir lo que hemos dicho hasta ahora, pero en Efesios, por favor, en una forma más profunda vamos a discutir esto. Ahora rápido, nos estamos acercando, ¿no?, al por qué es necesario negarnos a nosotros mismos en la oración. Y estamos diciendo que esto, la falta de submisión, la falta de obediencia es lo que ocasionó la caída. Y cuando somos salvos, esto Dios, ¿no?, obra de tal manera que somos obligados a doblegarnos, obligados a arrepentirnos, obligados a negarnos a nosotros mismos para creer en Cristo. Ahora, en este argumento, ahora vean este tema aquí, es increíblemente fuerte. Por naturaleza, nuestra voluntad es corrupta y pecaminosa. Los textos que hablan de esto son interminables. Ahora estamos en Efesios en su capítulo 2 y vean la descripción. Comenzamos en el versículo 2. En otro tiempo es antes de ser convertidos. Anduvisteis conforme la condición de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire es el diablo, el espíritu que obra, y la palabra aquí es obra eficazmente en los hijos de desobediencia. Incluso los inconversos que piensan que son libres están sujetos, lo vamos a ver en un momento, al control y el dominio del diablo, entre los cuales todos nosotros también vivimos, todos los creyentes antes de ser convertidos vivimos en esta forma, y vean la descripción, es lo que hemos escuchado, en los deseos de nuestra carne. La carne aquí es la naturaleza humana caída, haciendo, eso es la voluntad, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y el resultado de esto, hijos de ira, destinados a ir a la perdición. Y aquí lo que encontramos es lo que hemos escuchado. La voluntad de la carne y los pensamientos es lo que nos llevaba a hacer un sinnúmero de cosas en contra de Dios. En el argumento aquí, las personas que no son creyentes no son libres, son esclavos, como vamos a ver un momento, del diablo. De esto hablaba Cristo constantemente, y son esclavos de su misma naturaleza pecaminosa. Su voluntad es guiada por una mente entenebrecida, ciega. Su voluntad es controlada por emociones contrarias a Dios, por sus propias ideas, prejuicios, ambiciones, caprichos, tonterías, opiniones. La lista es interminable. Las personas son dominadas, son controladas. En 1 Corintios 2 dice que no entienden nada del Evangelio. Su mente es ciega, no les permite entender ni siquiera su necesidad de salvación. Son como si fueran estos niños que no saben distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda. Hay un camino que al hombre le parece derecho, dice Proverbios, pero su fin son caminos de muerte. Y eso es lo que vemos, la gente controlada. Vean el lenguaje aquí, por la voluntad de su naturaleza pecaminosa. A mitad del versículo 3, la voluntad de la carne, ¿no?, es su naturaleza pecaminosa, en donde hay un paquete de concupiscencias, deseos, afectos, anhelos, emociones, ¿no? Y este paquete es contrario a Dios. Y estos deseos, tanto a nivel mental como a nivel emocional, controlan su voluntad. Y si fuéramos a detenernos a discutir el paquete emotivo, las emociones, es una lista espantosa. Sus emociones llenas de envidia, de celos, de odio, de malicia, de amargura, de soberbia. Es veneno puro. Y son, en este sentido, llevados, controlados, ¿no?, impulsivamente por estas cosas a nivel emocional, y su voluntad arrastrada muchas veces con violencia. Muchas veces su voluntad es arrastrada impetuosamente, actuar, ¿no? Todo lo que nosotros vemos con crímenes de pasión, ¿no? La persona saca la pistola, la lista aquí es interminable de ejemplos de la violencia.
que estos pensamientos y estas emociones hacen a la voluntad de la persona. Y luego le pregunta a la persona, ¿por qué lo hiciste? Y se queda ahí atónita diciendo, no, algo se apoderó de mí. No, yo perdí el control. No, nunca tenía el control. Estos pensamientos y estas emociones estaban controlando su voluntad de principio a fin. Y cuando su mente es dirigida por prejuicios, por caprichos, por opiniones absurdas, necias, tontas, ¿qué es lo que debemos esperar de una persona así? ¿Qué es lo que va a suceder? Si los inconversos se permiten dominar, y es lo que estábamos diciendo, no es que se permiten dominar, son dominadas por este paquete. Entonces, ¿qué es lo que hemos de esperar? ¿No? Y con razón, el Evangelio dice, no, tú tienes que negarte a ti mismo para ser salvo. La autonegación, ¿no? Tú tienes que, con tu voluntad, decir no a todos estos pensamientos contrarios a Dios, no a todos estos deseos, emociones. En Romanos 8 la idea es enemistad contra Dios, ¿no? Decir no a todo esto, negarte a ti mismo para ser salvo. Y nadie puede hacer eso sin la gracia de Dios. Es por eso que la salvación de quien sea es un milagro de gracia. Ahora vamos más lejos ahora. Lo que vemos en el mundo que nos rodea confirma el argumento. Tenemos que negar nuestra voluntad, porque nuestra voluntad ha sido y es la causa principal de todos los problemas y toda la miseria que hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas. Es increíble, la gente piensa, no, yo soy víctima, y tienen un sinnúmero, ¿no?, de argumentos en su victimización, y yo soy inocente, y yo no soy malo, yo soy bueno, y es lo que las otras personas me han hecho, y no, esto no es así. Escuchen, todo el sufrimiento, toda la miseria, todas las decepciones, toda la tristeza, todos sus fracasos, todo el dolor incluso, en una forma desde un principio, ocasionado por tu propia voluntad, tu propia necedad. ¿Qué es esto? Todo el daño que hemos sufrido a lo largo de nuestras vidas ha sido ocasionado en primera instancia, en primer lugar, por nuestra rebeldía, por nuestra voluntad perversa. Nos hemos perjudicado a nosotros mismos, ¿no? Antes, no estamos negando que las demás personas nos han hecho muchas cosas, pero no son la causa de este dilema, ¿no? Los hombres andan buscando lo que les hará felices, buscando la felicidad en donde no se encuentra, incluso andan buscando la paz en donde no se encuentra. Es a saber, andan buscando la felicidad y la paz haciendo su propia voluntad, ¿no? Y eso es lo que les inevitablemente les trae dolor, sufrimiento, miseria, las consecuencias desastrosas, lo que Adán y Eva hicieron en el huerto del Edén, y todo el sufrimiento a lo largo de la historia, ¿no?, como consecuencia de buscar su propia voluntad. Todo esto comenzó con Adán y Eva diciendo, nuestra voluntad es libre, podemos hacer lo que se nos dé la gana. El enemigo de sus almas nos ha asegurado de que somos libres para hacer las cosas a nuestro modo, a nuestro gusto, a nuestra manera, y todo salió más que mal. Hay que decirlo en esta forma: para los que se aferran a su propia voluntad, a fin de cuentas todo saldrá malísimo. Por eso hablábamos del infierno, ¿no? Y para los que hacen la voluntad de Dios, ¿no?,
las cosas saldrán, ¿no?, buenísimas. Pero lo vuelvo a decir, las cosas no pueden salir bien para las personas que andan aferrándose a su propia voluntad. Tienen que salir mal, saldrán mal. Por eso todos los inconversos, sin excepción, van al infierno. ¿Y qué es lo que les lleva al infierno? Su propia voluntad. ¿Qué es lo que les lleva a la perdición? Su propio albedrío, ¿no? Su propia decisión. El hecho de que no quieran arrepentirse, no quieren doblegarse, no quieren someterse, no quieren creer, no quieren dejar ningún pecado, no quieren reconocer a ningún Señor salvo su propio albedrío, su propia voluntad. No quieren ser salvos. De eso hablaba Cristo cuántas veces en Juan 5. La acusación levantada en cuanto a los judíos: no quieren venir a mí. Es su voluntad. No quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces, si no quieren venir y no vienen, no tendrán vida. Dios no tiene que hacer nada para que la persona aferrada a su propia voluntad se pierda, ¿no?, eternamente. No tiene que hacer más que dejar, abandonar, entregar a esta persona a que se haga su voluntad, ¿no? C.S. Lewis, no teólogo, y sin embargo acertó en su argumento. ¿Se acuerdan? Hay dos clases de personas, ¿no?, que pasan por el desierto de este mundo. Las personas que por la gracia de Dios llegan a decir: sea hecha tu voluntad. Y todos los demás, ¿no?, a quienes Dios les dice: sea hecha tu voluntad. Y al hacer la voluntad de estas personas, aseguran su propia perdición. Por eso no quieren venir a Cristo. Por eso el libre albedrío en cuestiones espirituales es un mito. La verdad es que su voluntad está inclinada en contra de Dios, dominada y controlada por el pecado. Son estas personas arrastradas, ¿no? Lo vamos a ver un momento. Por el diablo mismo esclavizadas, y ni siquiera se percatan del peligro en que se encuentran. Ahora, desde esta perspectiva, la peor cosa que puede suceder es lo que acabamos de decir: que Dios abandona a cualquier persona a su propia voluntad. Es la peor cosa que puede suceder. Porque esto significa dejar a la persona a la dureza de su corazón, ¿no? Dejar a la persona en su esclavitud al pecado, dejar que su mente ciega, entenebrecida, sus emociones contrarias a Dios, no aman a Dios, sino aborrecen a Dios, ¿no? Y le van a decir 1000 veces no. Y si Dios acepta, me dijiste que no, ok, que se haga tu voluntad, ¿no? Por eso, ancha la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición es el infierno. Y no son pocos, muchísimas personas están en ese camino, porque es el camino de su propia voluntad, es el camino de su propio albedrío. Ahora, no estamos negando que la persona tiene voluntad, lo que estamos diciendo es: abandonado su voluntad, se convierte en el autor de su propia perdición. La culpa es de cada persona rebelde. La culpa, si nosotros somos esa persona, la culpa es nuestra. Y no tenemos pretexto ni excusa, ni forma para defendernos, ¿no? Cuando yo cité hace unos momentos el texto en Romanos 9, no es del que quiere ni del que corre. ¿Por qué no es del que quiere? Esa es la voluntad humana. Ni del que corre, son actividades humanas, son méritos humanos, son obras humanas. ¿Por qué no es de la salvación? No es de la voluntad de la persona. No es ni siquiera en base a las obras de la persona, sino tan solo de Dios, que tiene misericordia. Y luego, en el mismo argumento, ¿no?, de los que quiere, Dios tiene misericordia. ¿Quién puede salvar a una persona de esto? El único soberano creador del hombre,
¿no? Que tiene la prerrogativa de tener o no misericordia. Y luego el mismo texto dice, y al que quiere endurecer, lo endurece. ¿Y qué es lo que Dios tiene que hacer para endurecer a una persona así? Nada. No tiene que hacer absolutamente nada, salvo abandonar a la persona que se haga su voluntad, la voluntad de la persona. En ese sentido, la misericordia más grande que Dios puede concedernos es de impedir que se haga nuestra voluntad y imponer la suya. Es a saber, la autonegación es un milagro de Dios. La capacidad de decir no, ¿no? A tu voluntad rebelde, no a tu voluntad pecaminosa, ¿no? La capacidad de detenerte en el camino y arrepentirte del pecado es el milagro de la gracia de Dios. Y en esta gracia Dios actúa en forma soberana porque no está obligado a hacer esto en el caso de nadie. Ahora la conclusión entonces, debemos temer más que cualquier otra cosa que nos pueda pasar en esta vida. Hemos de temer, hemos de tener miedo, hasta terror, ¿de qué? De que seamos dejados, ¿no? Hacer nuestra voluntad. Esa es la peor cosa que Dios nos puede hacer. Dios puede decir, tú quieres, tú estás aferrado, tú no quieres doblegarte, ok, te dejo. Esa es la doctrina bíblica. La palabra teológica es reprobación. Eso es el rechazo, es la persona reprobada, es la persona abandonada. Y terminará esta persona cosechando el peor sufrimiento, ¿no? El dolor interminable, ¿no? La miseria eterna es la cosecha, es el fruto, es el resultado de esto. Seguimos tratando de explicar el por qué la autonegación es tan importante. Ahora rápido, acabo de decirlo, vean otra vez en Efesios 2. Debemos negar nuestra voluntad porque la voluntad egoísta, pecaminosa nuestra, en casi un sinnúmero de ejemplos, es la voluntad de Satanás. Los textos aquí, acabamos de leerlo, en el versículo 2 de Efesios 2, andan conforme andar, no es el control, el dominio, el estilo de vida, el curso de vida, al principio la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Es el diablo, es el espíritu que obra eficazmente en los hijos de... ¿Qué es esto de que obra eficazmente? Todos esos rebeldes aferrados a su voluntad se describen como hijos de desobediencia. ¿No? ¿Qué es esto? Están haciendo la voluntad de ¿quién? Al hacer su propia voluntad, la de su carne, ¿no? En el versículo 3, la de sus pensamientos pecaminosos, ¿no? Les convierte en hijos de ira. Al final del versículo 3 es lo mismo, hijos de desobediencia que terminan sufriendo eternamente la ira de Dios. Es lo que el diablo quiere, es lo que el diablo está logrando. Humanamente hablando, ¿no? Desde la perspectiva nuestra. El diablo está controlando a los hijos de desobediencia y guiando a cada uno de ellos a sufrir la ira eterna de Dios. Y utiliza un sinnúmero de cosas. Utiliza mentiras, engaño, decepción, las concupiscencias de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida. El diablo tiene una tremenda, larga lista de herramientas, de armas, de tácticas, de métodos, de acechanzas, de engaños, de estrategias. Pero en todo el asunto, el diablo depende de lo mismo. De este asunto, el diablo depende principalmente de la voluntad rebelde, la voluntad egoísta, la voluntad pecaminosa de cada persona no regenerada. Les anda ofreciendo un sinnúmero de cosas, poder, placer, ganancias,
autoestima, ¿no? Renombre, fama. Pero en todo el asunto cuenta con ¿qué? Su voluntad perversa acepta. Su voluntad perversa caída aceptará a cambio de su alma todo lo que el diablo les ofrece. El enemigo lo sabe. Es por eso que cuando Cristo hablaba de esto, escuchen lo que dijo a los judíos, a los líderes religiosos de los judíos en aquel entonces, de la boca de nuestro Señor Jesús, escuchen, voy a leer 2 textos. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y por eso, cuando yo les digo la verdad, engañados por él, no me creen. ¿No? ¿Pero por qué? Porque los deseos de ¿quién es el padre espiritual de los inconversos? Es el diablo, el que procuró la muerte de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y cuando Cristo hablaba así, es increíble. En el versículo 44, estoy leyendo, en el versículo 41 dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y vuestro padre es el diablo. Entonces, es en este sentido tan fácil de entender, al negarnos a nosotros mismos, al negar nuestra voluntad pecaminosa, estamos renunciando el control que el diablo tiene sobre nosotros, ¿no? Y cada persona gobernada por su propia voluntad es gobernada por el diablo. Estos grupos carismáticos, ¿no? Y pentecostales en todo el mundo andan hablando de que el diablo está metido en todo, ¿no? Hay un diablo que te hizo comer demasiado en fin de año, hay un diablo que controló tus apetitos, hay un diablo que te hizo con tu mente, con tus emociones codiciar cosas, ¿no? Prohibidas, y la avaricia, la codicia, en la época que acabamos de pasar, siempre esto se vuelve gravísimo en la vida de cada persona en conversa. Sí. Y el diablo cuenta con esto. Al agradarse a sí mismas, estas personas le agradan a él. ¿Cómo dice su padre? Al satisfacerse a sí mismas, le satisfacen al diablo. ¿No? Al rebelarse contra Dios, se hacen cómplices, ¿no? Con el enemigo de sus almas. Se hacen cómplices con el diablo mismo. Al exaltarse a sí mismos, alabarse a sí mismos en su vanagloria y soberbia, le exaltan al diablo. Son hijos obedientes de su Padre espiritual. En realidad son sus esclavos y ni se percatan. El diablo les dice, no, ustedes son libres. Libres. No están sujetos a nadie. ¿No? Cuando de principio a fin viven esclavizados por sus propias concupiscencias, por sus propios pecados, y esclavizados por el enemigo de sus almas. Entonces, hemos dado una gran vuelta aquí para mostrar en parte, esto no ha terminado, la razón, la explicación, el porqué, ¿no? De la autonegación. Es evidente. Es obvio. Ahora, no hemos dejado el tema. Si esto es así, como lo hemos planteado, ¿no? Ahora, la contraparte. ¿Qué dijo Cristo? Que hemos de pedir que sea hecha tu voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad perfecta de Dios, la voluntad igual a la que hacen los que ya están en el cielo, ¿no? Aquí en la tierra. Hemos de comenzar a procurar esta voluntad. Hemos de someter nuestra voluntad a su voluntad. Hemos de pedir, ¿no? Que nos ayude, como vamos a ver terminando aquí en un momento, a obedecer, ¿no? Y en un sentido, en la medida en que seamos capacitados para hacer y desear y querer la voluntad de Dios y practicarla aquí en la tierra, estamos comenzando a vivir
tal como viven todos los creyentes en el cielo? Es una parte del argumento. ¿Y la oración nos está preparando para eso? Sí. Ahora, la contraparte, que tan solo vamos a mencionar en forma abreviada, ¿no? Antes de hacerlo, tengo aquí, mucha gente nunca se ha percatado de este asunto. Nuestro Señor Jesús es el ejemplo de este asunto. Nuestro Señor Jesús es el ejemplo de autonegación. ¿Cuántos textos hablan de esto? Cuando en Filipenses la descripción técnica de su encarnación dice que no se aferró a su igualdad con Dios. ¿Qué quiere decir eso? No se aferró a su propia voluntad en su encarnación. No estamos diciendo que fue encarnado en contra de su voluntad, pero no estaba obligado a encarnarse, ¿no? Se despojó a sí mismo, se negó a sí mismo, es una traducción, tomando la forma de un esclavo, ¿no? De un siervo, el siervo de su Padre Celestial. En Romanos dice, Cristo no se agradó a sí mismo, ¿no? Y el ejemplo, los vituperios. No, cuando se sujetó a la oposición, a los que escupían en su cara, a los que la descripción gráfica de todo lo que le hicieron previo a la cruz, sin hablar de la vergüenza de la cruz, no se agradó a sí mismo en ninguna de estas cosas. Nuestro Señor Jesús, ¿no? Y la lista de textos que hablan de esto, y luego de su propia boca, si quieren venir en pos de mí, tienen que negarse a sí mismos de igual manera. ¿No? No le fue agradable todo lo que sufrió, en ningún sentido. El ultraje más grande posible es lo que sufrió, ¿no? Las ofensas más profundas posibles, ¿no? Es lo que sufrió nuestro Señor Jesús, ¿no? ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros mismos de nuestra voluntad. Sufrió nuestro Señor Jesús. Ahora, para terminar entonces, el día de hoy, escuchen este argumento. La contraparte, la voluntad, ¿no?, de Dios, ¿no? Debemos negar nuestra voluntad. No es un fin en sí mismo, no es simplemente autonegación como un fin, no. Es con el fin de hacer la voluntad de Dios. Y esto de inmediato introduce el tema de que hay un gran conflicto en esto. Es negarte a ti mismo para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Es un conflicto que comienza en el proceso de convicción de pecado, que termina en la conversión a Cristo, cuando la persona se entrega a Cristo, y luego comienza de nuevo. Sí, comienza de nuevo. ¿Por qué el sígame? ¿Por qué cotidianamente? ¿Por qué negarse a sí mismo cada día? Porque no somos librados por completo de la naturaleza pecaminosa que controlaba nuestra voluntad antes, sino comienza una lucha interminable en nosotros. Y sorprendentemente, ahora viene esto, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios, comenzamos a encontrar lo que decíamos al principio, que no es el primer punto del Evangelio. No es que Dios tiene un plan maravilloso y todo saldrá para tu comodidad. No, pero ahora, sin contradecir lo anterior, lo que estamos diciendo es, haciendo la voluntad de Dios, comenzamos a experimentar la verdadera bienaventuranza, la verdadera felicidad. En la voluntad de Dios hay gozo, en la voluntad de Dios hay paz, en la voluntad de Dios hay satisfacción verdadera, en la voluntad de Dios vamos descubriéndolo poco a poco, que los anhelos más profundos del corazón humano comienzan a cumplirse.
Deleítete en Jehová. Este sermón, ¿no?, de Spurgeon, basado en un texto en el libro de los Salmos, y Él te dará los deseos de tu corazón. Y de inmediato comenzamos a descubrir el secreto. ¿Cuál secreto? De que obedeciendo, entregándonos, negándonos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios, encontramos el comienzo del cielo aquí en la tierra. Sí, esto es así, ¿no? Ahora, hay muchos textos que hablan de este asunto. No los vamos a ver el día de hoy. Uno de los más básicos viene de la boca de Pedro, en donde Pedro dice a cada persona convertida, más allá de su juventud, ¿no? Pedro dice a estas personas creyentes, el argumento del texto es muy fuerte. Dice, ya basta, ¿no? Su argumento, ya han vivido el tiempo pasado dedicados a esto, a agradecer su naturaleza carnal, ¿no? De tal modo que ya vivieron algo de las concupiscencias, algo de los deseos de la carne, y ahora ya convertidos, dice, el tiempo, ¿no?, que nos queda vivir en este cuerpo, ha de ser dedicado, estoy citando 1 Pedro 4:2, ha de ser dedicado a la voluntad de Dios. Esto no es algo teórico. Empezamos el sermón citando en Romanos 12 que dice, esta voluntad es agradable, esta voluntad es buena, esta voluntad es perfecta. ¿Y esto qué quiere decir? Que no vamos a terminar desilusionados, que no vamos a terminar frustrados, que no vamos a terminar avergonzados, decepcionados por haber hecho la voluntad de Dios. Es todo lo contrario. Terminaremos más que felices, más que gozosos, más que contentos. Esto es así. Terminaremos la búsqueda, el sueño, ¿no?, de hacernos felices en el pecado, y comenzaremos a vivir, ¿no?, la bendición de Dios en un sinnúmero de formas. Y al mismo tiempo, vean, todos aquellos que siguen aferrados a su voluntad, no tan solo vivirán frustrados, vivirán descontentos, vivirán decepcionados, sino que nunca, ¿no?, llegarán a esa felicidad. Jamás. Lo que piensan, no, la ley de Dios en contra de mi libertad, en contra de mi felicidad, es lo contrario. Estas personas aferrándose a su propia voluntad, escuchan, Dios tiene 1000 maneras para impedir su felicidad. Como hay 1000 maneras para morir, hay 100,000 maneras para frustrar a las personas aferradas a su propia voluntad. Accidentes, la así llamada mala suerte, ladrones, ¿no?, las autoridades humanas, malos gobiernos, ¿no?, mala economía, mala salud, ¿no? En la providencia divina, resulta que Dios está en contra de estas personas. A fin de cuentas, no está a su favor, sino en su contra. Incluso no tiene que hacer mucho para que las cosas salgan mal. No, ya lo hemos escuchado. Es tan fácil que este Dios impida su felicidad. Es tan fácil, ¿no?, que sean frustrados, amargados. Este asunto, la mayoría de estas personas, ustedes que nunca han entendido, busquen en Hebreos 13, vamos a concluir, que nunca han entendido cómo esto funciona. Para muchas personas la peor cosa que les puede pasar es de alcanzar este éxito mundano. Lo vemos en los deportistas, lo vemos en el mundo de los ricos y famosos, en el mundo artístico, ¿no?, en el mundo de los poderosos, incluso políticos. La peor cosa que Dios puede hacer es permitir que estas personas logran con su voluntad perversa alguna medida de éxito en sentido mundano
porque esto explotará como bomba en su cara y terminarán, ¿no?, habiendo deseado no haber ni siquiera existido. ¿Por qué? Escuchan, antes de leer en Hebreos, escuchan, tarde o temprano, Dios hará su voluntad. Su voluntad será hecha. ¿Qué quiere decir? Que no se van a escapar de su juicio, que no se van a escapar de sus manos. No. Pueden resistir la voluntad de Dios. Pueden resistir su voluntad de mandato, de mandamiento, de prohibición, sí. Pero no pueden resistir su voluntad de castigo, su voluntad de efectuar justicia, su voluntad de castigar eternamente a sus enemigos. No pueden resistir, no pueden librarse, no pueden escapar de ese juicio. Tarde o temprano, Dios tendrá la última palabra. ¿Acaso entonces será hecha su voluntad de ellos? No. ¿Será hecha su voluntad en el infierno? ¿La voluntad de estos rebeldes se va a hacer en el infierno? No. Llegarán al lugar, escuchan, en donde nunca jamás será hecha su voluntad, la de estas personas rebeldes y obstinado. Llegarán a ese lugar en donde nadie habla en el infierno del libre albedrío. Nadie cree en el mito de la autonomía humana, ¿no? La idea de autonomía libre de leyes, libre de autoridad, libre. No, nadie habla en el infierno ni siquiera de libertad, menos de felicidad. No. Y habiendo disfrutado de sus placeres y sus amantes y sus vicios y sus ídolos aquí en la tierra, por un tiempo, ahora serán frustradas, angustiadas, castigadas para siempre. No. Incluso en el infierno maldicen a los que les hablaban de su libertad y su albedrío. Y los que engañaron a multitudes con el evangelio de prosperidad, en donde no hemos dejado nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema el día de hoy? La oración, ¿no?, da por sentado no tan solo la inmutabilidad de Dios, sino da por sentado que la oración es el medio que Dios usa para cambiar nuestra voluntad, ¿no?, y obligarnos a sujetarnos a la suya. Eso es lo que sucede en la oración. Es lo que sucede en la primera oración, la de salvación. La persona se está negando a sí misma, se está entregando a la voluntad de su Salvador, de su Señor, para salvación y perdón y justificación y vida eterna. Esto es lo que sucede. Por la pura gracia de Dios, eso es lo que sucede. Es un milagro de la gracia de Dios. Y luego, la persona comienza a vivir una vida entregada a que se haga esta voluntad. Y esto implica, ya lo mencioné, ya lo comentábamos hace unos momentos, un gran conflicto, ¿no?, en la persona que tan acostumbrada a hacer su voluntad y ahora comienza a aprender a hacer la voluntad de su Señor, de su Salvador, ¿no? Y cada vez que se pone a orar la persona, esto es lo que está en primer lugar, que se haga la voluntad de ¿quién? Es lo que se pide, ¿no? Es lo que la persona
Hay personas que usan el modelo de oración en forma mecánica, ¿no? Como una fórmula mágica. No se trata de eso. Estamos hablando de orar conforme a la Biblia, y orando conforme a la Biblia nos entregamos a que se haga la voluntad de Dios en todas las peticiones, en todas las cosas, ¿no?, que le estamos pidiendo. Es lo que estamos haciendo. Ahora vamos a terminar un solo texto, Hebreos 13. ¿Ya lo tienen? Hemos dado una gran vuelta para concluir aquí en el versículo 21. Esto es una oración. A esta oración volveremos, ¿no? Si es Pablo, yo creo que sí, el autor humanamente hablando, pide en esta oración que, vean en el versículo 20, el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, se dirija a Dios, ¿no?, el Padre de nuestro Señor Jesús, ¿no?, el gran pastor de las ovejas, que con su propia sangre cumplió con el plan eterno, el testamento, el pacto eterno de redención, de salvación, que se culminó en la cruz del Calvario, entregándose a favor de estas personas, os haga aptos en toda obra buena, que nos haga aptos ¿para qué? Nuestro tema, para que hagáis su voluntad. ¿Y cómo es que nos hará aptos para hacer su voluntad? Vean, eso es la gracia de Dios, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este texto es fabuloso. Es lo que estamos pidiendo cuando pedimos sea hecha tu voluntad. Eso es lo que estamos pidiendo, que nos haga aptos para cumplir esa voluntad. Que nos haga aptos, la traducción a la versión antigua, la versión 60, en las versiones modernas, que nos capacite, ¿no?, que nos dé la capacidad para hacer toda buena obra, todo lo que es bueno, ¿no?, para hacer su voluntad, que nos da o nos dé la capacidad, porque el tema está vinculado con tantos otros textos. ¿Qué dice Filipenses? Que Él obra en nosotros el querer, el deseo, ¿y el poder de qué? De hacer su voluntad. El mismo argumento en Filipenses 2. Entonces, aquí viene un gran argumento. Esta obra de la gracia soberana de Dios, que nos conduce a negar nuestra voluntad y entregarnos a su voluntad, esta misma obra de la gracia de Dios nos convierte en personas capaces, suficientes, ¿no? Una traducción es aptos, de la palabra aptos es equipados, calificados, suficientes, completamente adecuados, ¿no?, para hacer su voluntad en nosotros, ¿no? Entonces este proceso que comienza en la salvación continúa, y por el milagro de la gracia de Dios no termina, ¿no? Hasta el último día de nuestra vida, de nuestra estancia en este mundo, esta obra continúa, ¿no? Es un tema extraordinario, en donde, ¿cuál es la meta? Para que hagamos su voluntad. Hebreos 13, 21. Eso es lo que Dios está obrando. En cada prueba, en cada lucha, en cada dificultad, la oportunidad de que se haga su voluntad o no, ¿no? En cada tentación, la misma cosa está sucediendo, ¿no? Lo que muchos, no, la prueba me debilita, me deja sin esfuerzos, me deja... Y Pablo dice, no, cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Mi poder se perfecciona. Está pidiendo por este poder, y este poder se perfecciona en la debilidad nuestra, ¿no? Y nos estamos acercando a Dios, y como les comenté al principio, iba a predicar sobre el principio de un año nuevo, pero aquí ya lo hemos hecho. Porque al principio del año nuevo nos tenemos que dedicar nuevamente ¿a qué? A que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿no?
que Dios obre superando cualquier debilidad, cualquier obstáculo, cualquier impedimento, cualquier deficiencia, y por el milagro de su gracia seamos capaces de hacer su voluntad en todas estas cosas, ¿no?, que son importantes en nuestras vidas. Estamos pidiendo mediante la oración que se haga su voluntad y estamos pidiendo que nos ayude, que nos haga aptos, ¿no?, para que esto se lleve a cabo, que no sea simplemente algo que suena bien pero no se convierta en nada real, ¿no? Porque esta voluntad de Dios, concluyo con esto, es nuestra única razón de ser. Todas esas personas, ¿no?, que comienzan el año nuevo con sus propósitos de año nuevo, ¿no? Pero ¿cuál es el único propósito por el cual nos ha dejado aquí en la tierra? Para que se haga su voluntad en nuestras vidas. No hay otro propósito. No hay otra razón de ser. El por qué estamos todavía en este mundo. El por qué tenemos el privilegio de vivir, ¿no? El porqué incluso de nuestra salvación, el porqué de este milagro en nuestras vidas. Que se haga la voluntad de Dios. Y los únicos que pueden procurar esto, que pueden desear esto, son los que se negaron a sí mismos cuando fueron convertidos, ¿no? Dieron la espalda a su propia voluntad, se entregaron a la voluntad de su Salvador y su Señor, y ahora esto es su razón de ser. Entonces, comencemos el año nuevo entregándonos nuevamente a esto, ¿no?, de tantas cosas desconocidas, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Así lo voy a decir, que nos esperan en el año nuevo. Lo bueno, lo malo y lo feo, no voy a decir más. Y el año nuevo trae una lista de estas cosas, ¿no?, para cada ser humano. Y cuanto más para los creyentes, ¿no? Y yo voy a decir que lo feo para los creyentes viene cuando no nos negamos a nosotros mismos, ¿no? Y si nos negamos a nosotros mismos, podemos dar la bienvenida incluso a lo feo. Se escaparon tan solo con el oro de Moctezuma. Omar, tú no sabes de lo que pasó. Con el oro de Germán se escaparon los ladrones. Aún lo feo, ¿no? Porque en la autonegación, ¿no?, podemos enfrentar lo que sea, ¿no? Y con la ayuda de Dios, hacer su voluntad, glorificar su nombre, ¿no?, y cumplir nuestra tarea de ser instrumentos suyos, aún en nuestras oraciones.